Hola, bienvenida a este video comentario de fin de semana. Te saluda Alex, es un gusto que estés aquí. Pues nada, antes de iniciar, solo quería decirte que todo este contenido se va a estar subiendo constantemente de manera gratuita, por lo cual si te gusta, te voy a pedir que le des like y te suscribas para que estés atento a los próximos videos que se publiquen. Igualmente va a estar abierta la sección de comentarios por si tienes alguna pregunta o algún comentario que lo puedas plasmar ahí y lo voy a estar atendiendo personalmente. Vamos a hacer un breve repaso de las desviaciones. Es un repaso y un refuerzo del video anterior, solo que con otra temporalidad. El núcleo es lo mismo. En el video pasado, aquí lo voy a dejar por si no lo has visto, utilizamos una temporalidad de 4 horas. ¿Ok? Ahí es donde explicamos cómo utilizar estos rangos, cómo dar ese contexto o ese marco para lo que esperamos en la semana. ¿Ok? El gráfico de 4 horas nos ayuda para determinar los rangos semanales. En este caso vamos a trabajar con rangos intradiarios, pero vamos a seguir utilizando el mismo núcleo, la misma ley del rango que utilizamos. ¿Ok? Vamos aquí a prestar atención al escenario que tenemos enfrente. Es el mercado de Nasdaq en una temporalidad de 15 minutos, así que vamos a estar trabajando con rangos intradiarios. Vamos a encontrar la manera en cómo darle un contexto o cómo encuadrar el marco de trabajo, el framework. ¿Ok? Tenemos aquí la fecha del 26 de octubre al 28 de octubre. Entonces, nos vamos a plasmar el día miércoles. En la parte de abajo están los días de la semana. Aquí tenemos el miércoles. Y lo que estamos identificando es el rango que fue roto el día miércoles. Ok, tuvimos una expansión, pero antes de la expansión tuvimos un retroceso a internal liquidity. Ok, tuvimos este retroceso y justamente aquí, en este punto, inició la expansión bajista. Entonces, una vez que el precio rompe este rango, que este rango es el que formó este retroceso. Entonces, cuando el rango del retroceso es roto, ya tienes una confirmación de que se está cambiando a una siguiente fase de entrega del precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos pasando de la fase de retroceso a la fase de expansión. ¿Ok? El mercado se entrega de 4 maneras distintas. Consolida, expande, hace una reversión y también tiene retrocesos. Son 4 únicamente. En este escenario estamos viendo que tenemos un retroceso y cómo cambia o gira a la fase de expansión. Ahora, aquí hay algo muy importante que también toqué en el video anterior que mencionaba. Hay ocasiones que no sabemos cuándo el precio está preparado para tener un retroceso a premium o a discount, a rebalancear las ineficiencias. En este escenario vemos aquí cómo tenemos esta gran ineficiencia que está marcado aquí encima de este ojo azul. Ok, entonces si te fijas, el precio no retrocede a esa área, simplemente expande. Y aquí es donde he recibido muchas preguntas en la cuestión de que ¿cuándo debo esperar que el precio retroceda a esa ineficiencia y cuándo no? ¿Cuándo está preparado el precio para hacerlo y cuándo no? ¿Ok? Entonces, lo que nos va a ayudar las desviaciones es justamente para eso, para saber cuándo el precio está dispuesto a retroceder a la liquidez interna. En este escenario, al medir el rango del retroceso que fue roto, lo proyectamos hasta 2 veces. Eso significa que las desviaciones lo único que está haciendo es duplicar el tamaño. El tamaño del retroceso, si lo multiplicamos por 2, es lo que la expansión aproximadamente va a moverse en cuestión de tamaño. Esto nos va a ayudar también para no esperar una expansión más prolongada
y que tengamos puntos estratégicos en donde tomar acciones. Puede ser que salgamos de una posición, que entremos a otra o simplemente que nos dé un contexto para saber qué está haciendo el mercado. Entonces, cuando el mercado expande sus dos desviaciones, tenemos una gran probabilidad de que el precio esté cambiando nuevamente esa fase de entrega del precio. Como mencionábamos anteriormente, hay cuatro maneras en las cuales el precio se puede entregar, pero únicamente se puede entregar una a la vez. ¿Ok? Eso es bien importante que lo tengas en notas, porque a pesar de que son cuatro, una es la que se va a entregar a la vez. En este caso, retrocesos se está entregando únicamente en forma de retroceso y luego la expansión. Ahora, nuevamente, después de una expansión, lo que vamos a esperar es un retroceso. ¿Y para qué sirven los retrocesos? Los retrocesos tienen el propósito de rebalancear ineficiencias. ¿Ok? Aquí es ya cuando ahora sí enmarcamos nuestro rango para identificar el premium y el discount. ¿Ok? Cuando el precio ya expande y finaliza la fase de expansión, hasta las dos desviaciones. No es exacto, pero te va a dar un contexto. Igual esto lo tienes que alinear con puntos estratégicos. En este caso, este nivel en rojo es un all low. Significa que es liquidez externa. Está tomando un mínimo. Al tomar liquidez externa, el precio se prepara para moverse a la interna, siempre y cuando cumpla la ley del rango, que ya se expandió el total del tamaño del rango anterior, que fue roto. En este caso es este. Ok, entonces lo que esperamos el día viernes es que el precio tenga movimientos alcistas buscando la liquidez interna que se encuentra por encima. ¿Ok? Esto ya que cumpla con todos los criterios que tenemos en este framework. ¿Ok? Entonces, cada vez que el precio expande las dos desviaciones, anticipamos un retroceso a internal liquidity. ¿Ok? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí ya podemos ver cómo el precio expande hacia el retroceso. O sea, esto es una expansión alcista, pero hablando de manera técnica de qué es lo que hizo el precio, realmente lo único que es un retroceso del rango actual, porque ya expandió las dos desviaciones, entonces ya tenemos nuestro nuevo rango. Swing high, swing low, por encima del 50% de ese rango es lo que es el equilibrium y entraríamos a una zona premium. Price toma estos equal highs y rebalancea esta ineficiencia. El precio después de esto, del 28 de octubre, continúa con sus expansiones bajistas. Ya te dejaré a ti para que le des una revisión a ese escenario, pero a partir de este punto ya tuvimos movimientos bajistas. Pero lo importante aquí es que podamos estar identificando los rangos intradiarios, saber cuándo el precio está preparado para un retroceso, cuándo está en fase de expansión. Porque, por ejemplo, si estás en esta área, en esta porción del gráfico y el precio tuvo, ya rompió con ese rango que tenemos marcado, pero aún no cumple con sus dos desviaciones, entonces te encuentras en esta área que estoy marcando, te encuentras en esta área, aún tienes oportunidad. ¿De qué? De tomar parte de esa expansión que aún no termina. Porque si tú estás en esta área y ya tienes medido tu rango que fue roto anteriormente, puedes tener una gran certeza o probabilidad de que el precio continúe expandiendo hasta sus dos desviaciones o cerca de las dos desviaciones con algún punto estratégico del high time frame que te pueda ayudar. Entonces puedes identificar rangos de oportunidades tanto para la expansión como para el retroceso. Ambas son oportunidades. La idea es poder tener como un marco del rango en el cual estamos trabajando. Ahora, volvamos al escenario de hoy, viernes. Hoy se publicó la NFP. Hoy estamos a
4 de noviembre, viernes 4 de noviembre. La diapositiva anterior fue únicamente una introducción para entrar en contexto de lo que sucedió el día de hoy. Este mercado es el de S&P 500 en un gráfico de 15 minutos, solo que esto es del rango del día de hoy, viernes. Igual, estamos tomando un rango del día miércoles, que fue cuando se publicó la FOMC. Ok, entonces el precio tuvo una expansión bajista en la FOMC. Igualmente, tomamos el rango que fue roto del día miércoles. Aquí estamos tomando cuerpos de vela y lo expandimos hasta las dos desviaciones, de 2 a 2.5. Aquí es donde anticipamos un retroceso a liquidez interna, justo al llegar a las dos desviaciones de 2 o 2.5. ¿Ok? Igual que el escenario anterior. Ya que expande las dos desviaciones, sabemos que el precio está preparado para moverse a un retroceso a liquidez interna. Ya tenemos nuestro nuevo rango, ese sería nuestro swing high y este nuestro swing low. Y lo que estamos anticipando aquí prácticamente es de que el precio retroceda a internal del rango del miércoles y a la vez tome el previous daily high. ¿Ok? Estamos en un mercado bajista. Sin embargo, podemos identificar este tipo de dinámicas del price action, cuando va a tener un retroceso, una expansión, cuándo va a finalizar esa expansión. El día jueves, por ejemplo, no retrocedió a esta liquidez interna porque aún no estaba preparado. El precio aún se encontraba en fase de expansión. Observa aquí el día jueves. ¿Por qué Price no subió a esta área en ese día, sino que se tuvo que esperar hasta el día viernes? Esto es porque, hablando sobre la ley del rango, aún no cumplía o no cumple con esas dos desviaciones del rango anterior. ¿Ok? Estos mercados, como se mueven a través de algoritmos, son bastante técnicos y precisos en estas cuestiones. Si el rango que fue roto es de X tamaño, la expansión va a ser el doble de ese tamaño, justo como lo estamos viendo aquí. Por eso aquí tenemos esta flecha en azul, donde nos indica que el precio tiene una gran probabilidad de que retroceda dentro del rango, ¿ok? Del rango actual. Una vez que el precio está en esta área de retroceso, lo que buscamos aquí son dinámicas internas que nos confirmen ese giro. Esto pueden ser divergencias SMT con mercados correlacionados, donde por ejemplo un mercado toma el previous daily low y otros no, antes de moverse hacia arriba. Aquí vemos ya el precio desarrollado. Vemos cómo efectivamente tuvimos una SMT a las 8:30. Fue cuando se publicó los resultados de la NFP. Entonces, al momento de esa publicación hubo inyección de volatilidad. Tomaron todos estos lows, pero el previous daily low quedó intacto. Sin embargo, en el mercado de Nasdaq fue tomado. Eso es como una confirmación que donde el price nos está dando esa huella o nos confirma que en efecto el precio está dispuesto a retroceder dentro del rango de liquidez interna. Y justamente la liquidez interna es toda esta ineficiencia que tenemos. La misma situación podemos hacer para medir el rango del retroceso. Tomamos el rango actual, aquí está swing high, swing low, y lo proyectamos hasta dos desviaciones hacia arriba y coincide con la liquidez interna. ¿Ok? Entonces, si tú eres bajista, si estás con un sesgo bajista y estás esperando que el precio continúe más bajista, pero lograste identificar ese retroceso a liquidez interna, el rango de oportunidad que puedes tomar también es de este nuevo máximo hacia movimientos o precios más bajos, porque esto únicamente es un retroceso del rango actual. Entonces, puede aquí suceder dos cosas. Puede que tú operes o identifiques como que sea tu rango de oportunidad las compras desde estos puntos hacia la liquidez interna, o
simplemente que digas voy a esperar que el precio venga a liquidez interna para poder aprovechar ese rango de oportunidad en la dirección del order flow, que es bajista. ¿Ok? Entonces, una vez que el precio llega a esta área de liquidez interna, lo que queremos ver es en gráficos menores que se tengan las formaciones de modelos de venta o modelos de compra, dependiendo la dirección que tengamos. En este caso, como es bajista el order flow, anticipamos que al llegar a un premium o liquidez interna, el precio empiece a formar esos modelos de venta para podernos posicionar o encontrar puntos de inflexión. Vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos el mismo gráfico de M15, esta porción de liquidez interna, ¿ok? Es lo mismo que vemos a un lado, y es el gráfico de un minuto. La misma parte del gráfico de M15, de todo este rango bajista, al llegar a liquidez interna, es lo mismo que estamos viendo en el de M1. Aquí justamente vemos cómo llega a esta área. Igual podemos tomar como punto de referencia esta flecha. Esta flecha en M1 es la misma flecha que está del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces ya vamos así teniendo como que un contexto y un framework. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con los modelos que se forman dentro de estos rangos para poder encontrar esos puntos de inflexión. Y aquí tenemos ya el gráfico de un minuto. Ya únicamente nos vamos a quedar con este gráfico porque ya logramos identificar todo el marco de trabajo, todo el rango. Entonces, ya teniendo todas esas cosas claras, podemos bajarnos libremente a un low time frame, a identificar rompimientos de la estructura, algunos puntos de inflexiones, modelos de venta, como lo que acabamos de mencionar. Y justamente como vemos aquí, el precio al llegar a liquidez internal, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos aquí una toma del máximo anterior, buy side, e inmediatamente el precio va por debajo de este máximo y tiene un retroceso. ¿Ok? Aquí vemos este retroceso a este order block bajista, igual a este all high, y el precio tiene un desplazamiento bajista. Aquí ya tenemos nuestro rompimiento estructural. Justamente al romper este máximo, después de haber generado este mínimo, perdón, al romper este mínimo, después de haber generado este máximo, nos confirma que el precio está dispuesto o tiene voluntad bajista. Ahora lo que anticipamos aquí son los retrocesos a los fair value gaps de esta misma estructura, ya que el precio está cambiando. Y los mismos puntos que se utilizaron para impulsar el precio al alza, a liquidez interna, en forma de reacumulación, son los mismos puntos que utiliza el algoritmo para la redistribución. ¿A qué voy? A que aquí tenemos una curva, tenemos toda la curva, aquí estamos impulsando el precio alcista y en esta porción vemos cómo el precio tuvo una pequeña consolidación aquí en esta área, una pequeña consolidación y a la vez está retornando a este fair value gap o a esta ineficiencia. ¿Qué sucede en estas consolidaciones? Estas consolidaciones son reacumulaciones de órdenes, ¿ok? El precio antes de expandir más alto consolida para poder acumular a la contraparte. ¿Esto cómo lo hace? Tomando las ineficiencias y tomando sell stops. Al tomar los mínimos anteriores, lo que sucede aquí en estas últimas dos velas bajistas es que inducen a las ventas para que el smart money pueda comprar. Eso se trata de eficiencia del mercado, ¿ok? Entonces, aquí en esta área tenemos un área de reacumulación y expande. Lo mismo sucede aquí. Tenemos un retroceso a esta ineficiencia o este fair value gap y también consolida en esta área. Eso quiere decir que en esta área también tuvimos una reacumulación. Después de la reacumulación tenemos el siguiente impulso alcista y estas mismas áreas el algoritmo las recuerda en el futuro. Para cuando gire ese mercado, utiliza las mismas
áreas para inyectar esa volatilidad o velocidad. En este caso vemos aquí la primera área de reacumulación que utilizó Price fue la última que generó. Aquí Price acumula, consolida, acumula e impulsa el precio a liquidez interna que estábamos esperando, y en ese mismo momento lo impulsa hacia abajo, por debajo de la reacumulación inicial. ¿Qué sucede? Como Price ya está por debajo, empieza a utilizar esas mismas áreas para redistribuir las órdenes, ¿ok? Aquí vemos como esta misma área es la misma que acá. Entonces, si tú ves que este mínimo fue para impulsar al alza y después fue roto, puedes tener una gran probabilidad de que esa misma área sea utilizada para las ventas, igual que aquí. Aquí tenemos nuestro Smart Money Reversal en la parte de arriba. Aquí tenemos el Low Risk Sell, una venta de bajo riesgo, y después viene la redistribución, la primera redistribución, aquí una segunda redistribución y por último es la tercera redistribución, y justamente lo que hace ya es expandir y tomar los mínimos anteriores o la consolidación original. Ok, esto es el gráfico de un minuto, sin embargo todo el framework lo obtuvimos desde gráficos mayores. En esta área de liquidez interna de M15 también hay un order block, e igualmente estamos trabajando con el Previous Daily High, que es este nivel de 37.8250. Así que cuando estamos por debajo nuevamente del Previous Daily High, tenemos una confirmación extra de que el precio está teniendo una reacción bajista en esta área. Así que aquí se inician los programas de venta y el precio lo único que va a hacer es expandir hasta finalizar su objetivo, que es tomar la consolidación original. En este caso, la consolidación original de todo este modelo es aquí, en esta área. ¿Por qué? Porque en esta área es donde iniciaron las acumulaciones de órdenes. Aquí inició la consolidación, ¿ok? Entonces, esa es la consolidación, luego vienen las reacumulaciones y esas mismas áreas específicas son las que utiliza el algoritmo para mover el price. Bueno, esto sería todo por este video de fin de semana. Espero y te sea de utilidad. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y los comentarios van a estar abiertos por si tienes alguna pregunta o algún comentario. Los voy a estar checando. Saluda a Alex, que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo video. Chao.